Bueno, miren, en esta ocasión quiero compartir con ustedes mis apreciaciones sobre un capítulo de un libro que estoy leyendo. Se llama Mitos del Adventismo. ¿Se ve allí? Bueno, el primer capítulo de este libro, su título es El mito del profeta inflexible. Miren, les voy a leer una de las primeras textos de este capítulo. Dice así: uno de los mitos más destructivos en el pensamiento adventista es el del profeta inflexible. Retrata a Elena de White como una intérprete inflexible de sus propios escritos e implica que sus verdaderos seguidores serán tan inflexibles y rígidos como ella en la aplicación del testimonio verdadero. Ambas percepciones tienen raíces en los mal entendidos. El problema con el mito del profeta inflexible es que ha perdido el equilibrio entre la autoridad profética y el don divino de la razón humana. Como resultado, confunde el razonamiento honesto con la racionalización no santificada. Además, el mito omite la distinción entre la letra y el espíritu de la ley, una distinción que formó los cimientos de la vida y las enseñanzas de Cristo. Bien, el autor lo que está diciendo aquí es que existe un mito, o bueno, hay muchos mitos, por eso su libro se llama Mitos del Adventismo. Ahí está. Entonces, él expone aquí el primer mito en el capítulo 1 y dice que ese primer mito se llama el profeta inflexible, el mito del profeta inflexible, y menciona que es uno de los mitos más destructivos. El mito consiste en que Elena de White es una intérprete inflexible de sus propios escritos. Bueno, yo lo que entiendo aquí es que el autor nos está diciendo, un ejemplo, si Elena de White resucitara otra vez en pleno siglo XXI, ahora en el año 2024, ella leería sus propios escritos y tendría que aplicar lo que ella escribió, sus escritos, tendría que aplicarlo literalmente como aparece en la letra, allí en sus libros. Es decir, ella misma no podría reinterpretar sus propios escritos, sino que tendría que acatarse inflexiblemente a lo que ella escribió. ¿Sí? Y que por lo tanto sus verdaderos seguidores, dice allí, bueno, en ese caso seríamos todos los lectores que creemos en sus escritos, como la mensajera del Señor. El mito del profeta inflexible también dice que los verdaderos seguidores de los escritos, bueno, de Elena de White y sus escritos, tendrían que ser también
así, inflexibles y rígidos en la aplicación de los testimonios de la hermana White, ¿sí? Tanto la autora como sus lectores tendrían que ser inflexibles y aplicar los testimonios de manera estrictamente literal. Y entonces dice el autor de este libro, ustedes pueden ver que es a ver allí, George R. Knight. Bueno, ¿cómo ven ustedes? Dice el autor que esto no es así, es un error, es un mito, pues, creer que los escritos de Elena de White los tengas que aplicar literalmente de manera rígida e inflexible ahora en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, en este tiempo moderno. Bueno, él dice que esto es un error, es decir, el, el querer aplicar los escritos de Elena de White de manera inflexible, de manera literal, sin dar margen a una interpretación contextual, en base a la historia, en base al aspecto espacio-temporal cuando fueron escritos y al espacio-tiempo en el que estamos actualmente. Es un error si queremos aplicar a sus escritos actualmente de manera estricta eh, a como lo escribió en sus tiempos. Él dice que este mito del profeta inflexible es un malentendido. Y el malentendido consiste en que quienes, quienes desean así aplicar los escritos de Elena de White de manera estricta e inflexible, han perdido el equilibrio entre la autoridad profética y el don divino de la razón humana. ¿Sí? El autor ahora introduce aquí dos elementos o dos conceptos. En primer lugar, está diciendo que el mito del profeta inflexible, bueno, es un mito, o sea, es una mentira, es un error, es algo falso, es una falsedad, algo incorrecto, y que es muy peligroso y que es debido a un malentendido y que ese malentendido consiste en que se ha perdido el equilibrio entre la autoridad profética y el don divino de la razón humana. Entonces aquí ya entran en juego el concepto de autoridad profética y el concepto de el don divino de la razón humana. El autor, yo entiendo que el autor está tratando de comunicar esta idea, que ciertamente Elena de White como mensajera del Señor, porque ella se autodenominó mensajera del Señor, tiene una autoridad profética que eh, que le da el haber sido por parte de Dios elegida para transmitir los mensajes de Dios a la iglesia. Ella por consiguiente tiene una autoridad profética por su llamado y porque ella también aceptó gustosamente cumplir con ese llamado, aceptar ese llamado, pero que también por otro lado encontramos, él así lo denomina, el don divino de la razón humana. Bueno, pudo haber dicho él nada más la razón humana, pero él hace un énfasis, parece que el énfasis se lo quiere poner a la razón humana, al concepto raciocinio. Él está de antemano ya
abogando por la razón humana cuando antepone los adjetivos don divino. Y claro, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo que sí, la razón humana es un don que Dios nos dio. Él está diciendo que la razón humana también tiene una autoridad y que, bueno, me estoy adelantando, pero yo aquí, él entre línea, estoy entendiendo yo que existe la autoridad profética y que existe la razón humana y que la razón humana, por ser un don divino, también tiene una autoridad divina. Es lo que estoy entendiendo que dice el autor. Y bueno, miren ustedes, bueno, los seguidores de esta profeta inflexible, según el mito del profeta inflexible, ¿verdad? Al tratar de aplicar los escritos, los testimonios de la hermana de White de manera inflexible y estricta, estarían cometiendo un error porque han perdido el equilibrio entre la autoridad profética y la autoridad de la divina, del don divino de la razón humana. Y el resultado, dice el autor, como resultado, confunde al razonamiento honesto con la racionalización no santificada. Uy, ahora mete otro concepto, racionalización no santificada. Primero generaliza diciendo don divino de la razón humana, y ahora mete otro concepto, razonamiento honesto. Honesto, noten ustedes, existe el razonamiento puramente, ¿verdad? Si es razonamiento, pues, ¿en qué consiste? ¿Qué es el razonamiento? Es el entendimiento, el intelecto humano en búsqueda de la verdad o de demostración de una verdad. Según la lógica filosófica, ese es el razonamiento. ¿Sí? El intelecto humano en su movimiento de búsqueda de la verdad o de demostración de una verdad. Por lo tanto, un razonamiento es un razonamiento. No, desde mi primer punto de vista tengo una percepción y puedo estar equivocado, claro. Si es razonamiento, punto. No existe eso del razonamiento honesto, ¿sí? y el razonamiento no santificado. En la honestidad es un valor humano, definitivamente. Y el concepto de no santificado, bueno, estamos ya entrando ahí en un terreno de juicio de valor, en el terreno teológico o religioso, ya que la palabra santificada, no santificado, alude al término o al concepto santificación, que se maneja mucho en religión. Entonces, estaríamos ahí haciendo un amalgamiento, ¿no? De mezclar una ciencia como lo es el razonamiento con un concepto espiritual. Razonamiento no santificado, razonamiento honesto. Vemos allí que ya hay también hay una palabra que define esto, yo no me recuerdo, pero él está combinando un concepto científico, que es el razonamiento, con un concepto espiritual, ¿sí? Al decir razonamiento honesto. Y eso hace un poquito más complejo el tratar de definir la idea que él está tratando de dejar bien anclada, de que al tratar de aplicar los escritos de la hermana de White de una manera estricta es resultado de un razonamiento no santificado, o bien que no entender lo que es el razonamiento honesto con la autoridad profética nos lleva a un error. Vemos que este asunto no es, a la primera vista, no es tan fácil tratar de exponer
esta idea del mito del profeta inflexible. Miren ustedes, además el mito, dice él, el mito del profeta inflexible omite la distinción entre la letra y el espíritu. ¿Sí? Aquí se está metiendo el asunto ya hasta de un tipo del orden legal, ¿no? Donde se tiene que estudiar el contenido significativo de morfológico, digamos, de las palabras y el contenido lógico. Nada más que aquí él está, en vez de decir contenido significativo, dice letra. Y en vez de decir contenido lógico del concepto, él está hablando del espíritu de la ley. O sea, cada palabra en sí mismo tiene un contenido significativo, denota un significado, en primer lugar, de acuerdo a las letras que forman la palabra. Por ejemplo, mesa significa un objeto físico cuadrado, es una tabla con 4 pies, etcétera, donde se colocan, bueno, cosas como los platos para comer,